En 1929, la ciudad alemana de Düsseldorf no temía la crisis económica ni a la inestabilidad política, temía a las sombras. Un asesino invisible estaba quebrando todas las reglas de la criminología conocida. No elegía un perfil, mataba a hombres adultos a puñaladas, estrangulaba a mujeres en parques oscuros y degollaba a niños en sus propias camas. La policía local, desbordada, llegó a recibir más de 10.000 denuncias falsas y contrató a videntes para intentar detener esta sangría. Lo que nadie sospechaba es que el asesino era un vecino ejemplar, un hombre modesto que trabajaba en el sindicato local y que destacaba por sus trajes impecables y sus modales exquisitos. Su nombre era Peter Kürten, y esta es la crónica negra de cómo se convirtió en el depredador más temido de Europa. La historia de Peter Kürten es el manual perfecto de cómo el entorno puede moldear a un psicópata. Nacido en 1883 en una familia de 13 hermanos, su hogar era un pozo de miseria y violencia. Su padre, un moldeador de arena alcohólico, golpeaba salvajemente a la familia e incluso fue condenado a prisión por violar a una de las hermanas de Peter. Obligado a presenciar estos abusos, el joven Kürten buscó refugio en las calles, donde conoció a un personaje clave en su evolución: el desollador de perros de la ciudad. Bajo su tutela, Peter aprendió a torturar y desmembrar animales vivos, descubriendo a los 8 años que la crueldad animal le generaba una intensa excitación sexual. La escalada de la violencia humana no tardó en llegar. A la edad de 9 años, mientras nadaba en el río con otros niños, Kürten empujó a uno de sus compañeros bajo el agua y lo mantuvo allí hasta que se ahogó. Cuando un segundo niño se acercó a buscarlo, Peter hizo lo mismo. La policía de la época cerró el caso como un trágico accidente doble. Kürten acababa de descubrir lo fácil que era quitar una vida y salir impune. Durante su adolescencia y juventud acumuló más de 20 condenas por estafa, robo e incendio provocado, pasando casi la mitad de su vida adulta entre rejas. La prisión, lejos de rehabilitarlo, funcionó como una incubadora donde perfeccionó sus fantasías sádicas de dominación total. El 25 de mayo de 1913, Kürten cometió su primer asesinato, plenamente consciente como adulto. Entró a robar una taberna en la localidad de Grafenberg. Mientras registraba el lugar, descubrió a una niña de 9 años, Christine Klein, durmiendo en una habitación trasera. Utilizando un cuchillo de cocina, la estranguló y posteriormente le cortó el cuello. Un detalle que la investigación profunda reveló años después fue que, tras el crimen, Kürten regresó a la taberna local a beber cerveza con total tranquilidad. La policía arrestó erróneamente al tío de la niña, lo que alimentó el sentimiento de omnipotencia de Kürten. Poco después, Kürten fue encarcelado de nuevo por robos menores y pasó toda la Primera Guerra Mundial en prisión. Al ser liberado en 1921, se mudó a Düsseldorf y conoció a August Scharf, una viuda con la que se casó. Para August y para sus vecinos, Peter era el marido perfecto. No bebía, no fumaba, trabajaba duro y gastaba gran parte de su sueldo en comprarle ropa elegante a su esposa. Sin embargo, Kürten combinaba esta fachada con la piromanía extrema y la hematolagnia, la necesidad patológica de ver y consumir sangre para alcanzar el placer. El año 1929 fue el año del colapso mental de Kürten.
Su necesidad de matar se volvió compulsiva. En febrero atacó con un cuchillo a una mujer llamada Apolonia Kuhn en un parque. Días después se topó con Rudolf Scher, un obrero que caminaba ebrio por la calle. Kürten lo apuñaló 20 veces en el pecho. Al examinar el cadáver, la policía descubrió algo incomprensible. El asesino no había robado las pertenencias de la víctima. El único móvil era el acto de matar. En agosto, Kürten alcanzó el cenit de su depravación. Atrajo una sirvienta, Maria Hahn, al bosque de Grafenberg, donde la asesinó y enterró en una fosa poco profunda. Semanas más tarde, entró en una cabaña donde dormían dos jóvenes, Gertrud Hamacher y Louis Lenzen. Las estranguló a ambas y, para satisfacer su obsesión piromaníaca, prendió fuego a la estructura. El pánico en Düsseldorf se convirtió en histeria colectiva cuando en septiembre Kürten secuestró a Gertrud Albermann, una niña de 5 años. La apuñaló 36 veces con unas tijeras de sastre. Fue tras este crimen cuando la prensa, horrorizada por los rumores de que el asesino succionaba las heridas de sus víctimas, acuñó el nombre que pasaría a la posteridad como el vampiro de Düsseldorf. Este caso en particular esconde detalles perturbadores que la cultura popular suele pasar por alto. A Kürten le fascinaba el dolor que causaba. En varias ocasiones asistió a los funerales de sus propias víctimas, camuflado entre la multitud doliente. Confesó que ver llorando a los familiares le provocaba orgasmos espontáneos en público. En un acto de pura arrogancia, Kürten envió cartas anónimas a los periódicos locales burlándose de los investigadores. En una de ellas incluyó un mapa detallado dibujado a mano que indicaba el lugar exacto donde había enterrado a Maria Hahn, desafiando a la policía a encontrarla. Cuando Kürten pasaba días sin encontrar una víctima humana, su abstinencia lo llevaba a los jardines reales de Düsseldorf. Allí capturaba a cisnes ornamentales, les cortaba el cuello y bebía su sangre directamente bajo la luz de la luna. El pánico social provocado por Kürten inspiró directamente al director de cine Fritz Lang para crear su obra maestra de 1931, M, el vampiro de Düsseldorf, protagonizada por Peter Lorre. Aunque la película no es una biografía exacta, retrata con precisión quirúrgica la paranoia que se vivió en las calles alemanas. En mayo de 1930, Kürten cometió el único error de su carrera criminal. Tuvo un destello de piedad. Conoció en la estación de tren a una joven desempleada llamada Maria Buldig. Le ofreció comida y refugio en su apartamento, pero al ver que su esposa August estaba por regresar, la llevó al bosque cercano. Allí la asaltó sexualmente y la asfixió levemente. Pero cuando la joven le suplicó por su vida, argumentando que era una buena chica que solo buscaba trabajo, Kürten se detuvo, la peinó, la ayudó a vestirse y la acompañó a la salida del bosque. Fue su sentencia de muerte. Maria Buldig utilizó el camino y la fachada de la casa. Al darse cuenta de que la policía vigilaba su vecindario, gracias a las indicaciones de Buldig, Kürten urdió un último plan maestro. Le confesó todos sus crímenes a su esposa August, quien quedó completamente horrorizada. Sin embargo, Peter la convenció de que no se desesperara. El gobierno ofrecía una recompensa de 10.000 Reichsmark por la captura del asesino. Kürten le ordenó a su mujer que lo entregara a las autoridades para que ella pudiera cobrar el dinero
y asegurar su futuro financiero. Y así fue como el 24 de mayo de 1930, August guió a la policía hasta un restaurante donde Peter la esperaba comiendo pacíficamente. Fue arrestado sin oponer apenas resistencia. El juicio de Peter comenzó en abril de 1931. Duró apenas 10 días. El asesino se convirtió en una atracción mediática, vistiendo sus mejores galas y corrigiendo con arrogancia a los testigos cuando se equivocaban en las fechas de sus ataques. Fue examinado por un célebre psiquiatra, Carl Berg, quien determinó que Curten sufría de un narcisismo extremo y un sadismo patológico severo, pero que era plenamente consciente del bien y del mal, declarándolo legalmente cuerdo. Su libro posterior, El sádico, basado en las entrevistas con Curten, se convirtió en una pieza fundamental de la psicología criminal moderna. Curten fue condenado a muerte por 9 cargos de asesinato. El 2 de julio de 1931, en el patio de la prisión de Klinverpluth, en Colonia, fue escoltado hacia la guillotina. Segundos antes de que el verdugo accionara el mecanismo, Curten pronunció sus famosas palabras finales al psiquiatra de la prisión, preguntándole si al ser decapitado podría escuchar el sonido de su propia sangre brotando, calificándolo como el último placer. La cuchilla cayó, terminando con la vida del vampiro de Düsseldorf, pero dando inicio a uno de los mitos más oscuros e investigados del siglo XX.